Bien, queridos hermanos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Os saluda vuestro hermano Amadeo desde la República del Perú, ciudad de Lima. Esta vez para presentarles el tema a Jehová tu Dios, a Él te allegarás. Como hemos escuchado anteriormente sobre el punto del estudio, a Jehová tu Dios temerás, y nuevamente el punto siguiente que era a Él servirás, y prosigue este punto que es a Él te llegarás, que es la tercera ordenanza del primer texto, del primer fundamento de la ley real, que es Deuteronomio 10:20, habiendo ya estudiado estos puntos que antecedieron. Entonces, en este punto, donde nos indica que tenemos que llegar a un lugar determinado, que se reunirán los fieles de Dios para aprender sobre el temor de Dios, para servirle, y por ello nos invoca como la ordenanza, que a este lugar tenemos que llegarnos, porque es el lugar escogido. Vamos a escuchar, hermanos, este primer audio. @23, a Él te llegarás y por su nombre jurarás. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. A Jehová tu Dios temerás, a Él servirás, a Él te allegarás y por su nombre jurarás. ¿Está cumpliendo? Está 20. Que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz, que te llegues a Él, porque Él es tu vida y la longitud de tus días. Dice que habita sobre la tierra, que juró Jehová a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y enseñó la teología y los sabe hasta ahora. ¿Qué deben hacer? Ustedes deben saber todo esto, a ver, dime. Y aquí en este dice, nos dice, debemos allegarnos a Dios. Y allegándonos, ¿qué debemos hacer? 18, dice así, 3 veces cada un año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la solemnidad de los santos y en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. 17, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Bien, como hemos escuchado, este audio nos explica acerca de que nosotros tenemos que llegarnos a un lugar, y también nos pone el libro de Deuteronomio 30:20, donde nos explica que ames a Jehová tu Dios, que oigas su voz y te llegues a Él. Es decir, para que nosotros estemos en un lugar, escuchar su voz, todos los que amamos a Dios, en un lugar indicado, que llegues a Él, porque Él es tu vida y longitud de tus días, a fin de que habites en la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Eso era la promesa que Dios había dado a Abraham, y luego también a Isaac y a Jacob y a todos los hijos de Israel. Bueno, esta doctrina que ya nos ha enseñado el maestro, de cómo debemos allegarnos a Dios y qué debemos de hacer cuando nos allegamos a Él, entonces nos vuelve a decir en el libro de Deuteronomio capítulo 16, versículo 16: 3 veces cada año perecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere,
en la solemnidad de los ácimos, en la solemnidad de las semanas y en la solemnidad de las cabañas, y no perecerá vacío delante de Jehová. Solemnidad, amados hermanos, debemos de entender que son los días de consagración que celebra el pueblo de Israel desde tiempos de Moisés y que se dio también en aquellos tiempos de Salomón, en todo el tiempo del reinado. Luego también en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo siguieron siempre el pueblo con esta ordenanza, allegándose al lugar donde Dios había escogido. Pero tenía que llegar, como dice en el libro de Deuteronomio 16:17, conforme la bendición de Jehová tu Dios que te hubiera dado, quiere decir, se llegaban con su ganado, con los productos de la tierra, como una ofrenda para comer ahí todo el pueblo reunido, celebrar esa confraternidad que hay en el pueblo de Dios. Pero la promesa era que todos los que están en el pueblo tenían que cumplir para que Dios le dé la tierra prometida. Entonces, pasamos a este siguiente audio, donde nos va a explicar que así como había un lugar que Dios había establecido para que nos alleguemos a Él, en un primer momento a Moisés le ordenó para que haya un tabernáculo, porque en ese lugar iba a morar ahí Dios. Y por eso el pueblo se reunía en torno a ellos, porque ahí celebraban las fiestas en aquel tiempo, ¿no? Entonces Dios bendecía en ese día de consagración. Y es importante, amados hermanos, saber cómo es el lugar y por qué establece Dios un lugar y cómo es la manifestación en aquel lugar. Todo eso tiene por etapas un significado que siempre, en esencia, nos va a decir qué era lo ritual dentro de las leyes ceremoniales, qué simbolizaba y qué se tenía que cumplir en el trayecto de los tiempos, de acuerdo a las profecías. Primeramente, vamos a escuchar este siguiente audio. Cuando los sacerdotes se acercaban al arca donde estaba Dios, podía oír sus oraciones y ellos también podían oír la voz de Dios. Entonces, sacerdotes entraban allí. Entonces, la voz, cuando ellos clamaban, la voz de Dios se oía dentro de la arca. Por eso edificaron esa arca. Entonces, fuera de la arca no oyen la voz de Dios, sino dentro de la arca entraban, entonces hacían sus plegarias, sus clamores, los sacerdotes. Bien, habiendo escuchado en primer momento este primer audio, nos explica que Dios le había ordenado a Moisés que construya un tabernáculo, y dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, coloque el arca, y dentro del arca estaban las tablas del testimonio, que eran las palabras de Dios escritas con su dedo. Entonces, eso nosotros lo podemos corroborar con el libro de Éxodo 25:8 al 10 y 31:18. Entonces, ¿qué es lo que ocurría dentro de esta arca y en qué momento? Cuando los sacerdotes entraban ahí, clamaban a Dios y dentro del arca se oía la voz de Dios. Entonces, Dios mismo también escuchaba ahí
las plegarias del sumo sacerdote. Entonces, como estamos viendo, Dios siempre establece una morada. En aquellos tiempos estableció esa morada dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, dentro del arca, que preservaba las tablas de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Luego, amados hermanos, en el tiempo de Salomón, se va a trasladar aquel arca al templo, y luego Dios también estaría ahí, dentro del templo. Por eso dice en este siguiente audio que ¿a qué se le denomina el lugar donde Dios habita? Entonces, escuchemos este segundo audio, amados hermanos, y luego lo analizamos. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es? La casa de Dios. Eso hay que también entender. No es lugar. Entonces, estamos hablando del lugar. El lugar es la casa de Dios, donde Dios habita. A eso se refiere, el lugar. Entonces dice, lugar que Jehová escogiere. Ese lugar es escogido de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, y cuidarás de hacer según todo lo que te mandare. Todo lo que te mandare. Según la ley que ellos te enseñaren. Habiendo escuchado el audio, amados hermanos, ¿lugar cuál es?, pregunta el maestro. Y él mismo responde, la casa de Dios. Y eso hay que entender. Entonces, lugar es la casa donde Dios habita. Ese es el lugar. O sea, en sí no es el tabernáculo, en sí no es el templo, en sí es el lugar donde Dios habita. Entonces, dentro de su habitación de Dios, que en esos tiempos tomaba como el tabernáculo, como el templo, había lo que era más preciado de Dios, las palabras de Dios, las palabras del testimonio. Entonces ahí moraba Dios. Entonces el maestro aquí dice, el lugar es la casa de Dios donde habita Dios. ¿Dónde habita Dios? En la casa de Dios. Pero en la casa de Dios, ¿qué hay? El arca. Y el arca es habitada de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y Dios es espíritu. Entonces, ese lugar que Dios escogiere, ahí tenía que ir su pueblo. Por eso que celebraban fiestas en el desierto cuando estaba en el tabernáculo, y por eso que también celebraban la fiesta en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David. ¿Por qué? Porque se estableció un lugar ahí en el templo, allá en Jerusalén. Ahora, ¿cuál era el propósito, amados hermanos? De acuerdo a Deuteronomio 17:11, era para que la ley sea establecida como una enseñanza. Entonces dice, y según el juicio que te dijeren, harás. No te apartarás ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Ya? Quiere decir, amados hermanos, que el objetivo era que el pueblo tenía que ser un pueblo temeroso de Dios, un pueblo de mucho respeto a la ley de Dios, porque está delante de Dios, porque ha elegido un lugar para que los moradores están delante de Él. Y luego escuchen la ley de Dios, porque dentro de la enseñanza de la ley de Dios es que Dios habita en medio de su pueblo. Ahora, nosotros cuando decimos que ¿dónde es el lugar? En el tiempo de Salomón, nuestro Señor le habla a Salomón, nuestro Padre Jehová, y le dice,
que Dios ha escuchado su oración porque ha elegido este lugar por casa de sacrificio. Vamos a escuchar este siguiente audio. Voy pues a preparar el lugar para ustedes. Segunda Crónicas 7:12 dice: apareció Jehová a Salomón de noche y díjole: yo he oído su oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahora Nuevo Testamento, lugar, San Juan 14:2. Habiendo escuchado y corroborado con el texto de 2 Crónicas 7:12, donde Dios se le aparece a Salomón y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Quiere decir, amados hermanos, que en esa casa donde Dios elige, Dios va a escuchar las oraciones de los hijos de su pueblo, ¿no? Y en esa casa deben hacer los sacrificios de los animales que se presentan con el don que Dios le ha bendecido, es decir, con sus ofrendas de vacas, de ovejas, ¿no? Era un rito, una ley establecida por Dios, de acuerdo a los tiempos establecidos. Luego, más adelante, ya nos va a decir en este siguiente audio que esa es la habitación, que es la morada que había prometido a David su padre, porque Dios le había dicho a David: quien va a construir el templo es tu hijo. Entonces la promesa se cumple. Entonces Jerusalén es el lugar elegido. Pero esto tiene una doble acepción que más adelante lo vamos a estudiar. ¿Qué significa Jerusalén en el fondo de las profecías? Vamos a escuchar este siguiente audio, amados hermanos. Dice 2 Crónicas 6:2: yo pues he edificado una casa de morada para ti, una habitación en que mores para siempre. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo de Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que allí esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Por cuanto ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, para que siempre, y mis ojos y mi corazón estén ahí para siempre. Aquí establece Dios la promesa cumplida, ¿no? Y se cumple en construir la morada donde Dios va a residir en el templo de Salomón.
Pero la pregunta, ¿permanecería para siempre? En realidad, ese término de para siempre, hermanos, es relativo. Eso lo vamos a estudiar más adelante en este tema, ya con las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Luego, vamos a continuar viendo de que esta casa ha sido santificado. Entonces ahí, en el templo de Salomón que había construido, ahí estaba Dios. Y ahí, cuando el pueblo lo profanó, vino un castigo, ¿no es cierto? Y no fue para siempre. Pero ese término más adelante, ¿por qué no fue para siempre? Entonces, las cosas, hermanos, no es que Dios falle la promesa, sino que el hombre falla porque Dios cumple. Entonces, esta promesa que se cumplió en Jerusalén, para todos los que creyesen, ¿no? Que confirmen que Dios es uno. Pero no solamente bastaba confirmar en que Dios es uno, sino tenían que confirmar en el Hijo de Dios, en el Mesías. Precisamente el pueblo de Dios, después de la destrucción y de tantas guerras que tuvo sometimiento los reinos aledaños, siempre la profecía del Mesías estaba latente en ellos. Y todo esto, amados hermanos, de tabernáculo, de templo, Dios había señalado un lugar, ya, donde Él iba a habitar, porque Dios no podía habitar en manos donde construye el hombre para siempre, sino que Dios iba a poner un lugar, como dice el libro de Zacarías 6:12, donde podemos ver que el templo de Jehová tenía que establecer un lugar en el vientre de una virgen y de ahí nacer, formar un cuerpo y ese ser el templo de Dios. Y ese lugar ya no era un templo hecho de manos, sino era obra del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo va cambiando a través del tiempo. Entonces, lo que era en el antiguo tiempo los ritos, era un símbolo para lo que iba a pasar el Mesías, el sacrificio como un cordero, para purificar el pueblo de Dios, el mismo darse a sí mismo. Y muchos judíos no reconocieron. Entonces, Jerusalén, en los términos que Dios había cumplido y en los términos que no habían recibido a su Hijo, Dios establece ahora, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, más adelante lo va a decir en el texto de San Juan 4:22 al 24, ya que ese lugar sería otro. Siguiendo a la promesa de lo que Dios había establecido de Jerusalén, todavía había de cumplirse la promesa de que en Jerusalén tenía que venir el Espíritu Santo. Ya, precisamente el Espíritu Santo viene para que el hombre sea un templo de Dios. Todos no lo recibieron, todo el pueblo de Dios no lo recibió al Hijo de Dios, sino Dios formó su iglesia, un conjunto de hombres donde no había diferencia entre gentiles ni judíos, sino eran los que creyesen en nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo entonces se cumple la promesa del lugar? Veamos cómo es que esboza nuestro Señor Jesucristo en este siguiente audio. 318. Enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas asentad en la ciudad de Jerusalén. Libro de Salmos, capítulo 46, 8, versos 2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sion, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Lucas capítulo 24, 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas
vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. En Lucas dice, la promesa de mi Padre va a venir. Ahora, ustedes esperen en la ciudad de Jerusalén. Él se está diciendo, no hay otro lugar para esperar a Dios. Entonces, en un momento decía en Jerusalén, y ahora también en ese mismo lugar se hablaba a Dios. Por eso, San Juan 4, verso 20. Libro San Juan, capítulo 4, versículo 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros dices que Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Versículo 21 y versículo 22. Díceles Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Ahora 27, 24. Versículo 23 y 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, de los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.